El siguiente caso ocurrió en una escuela rural de la India, donde un niño de 11 años fue llevado en plena noche fuera de su dormitorio, mientras los propios maestros preparaban un ritual secreto cerca de un pozo. Al amanecer, dijeron que se había desvivido cuando se encontraba dormido, pero su padre, desconfiando, interceptó el coche del director en la carretera y encontró el cuerpo de su hijo en el asiento trasero. La policía habló de magia negra, de objetos rituales, de confesiones y de un intento previo de sacrificio. Todo parecía claro, hasta que semanas después, la historia dio un giro absurdo y perturbador que dejó al país entero preguntándose si alguien estaba manipulando la verdad. Este episodio de La Voz del Gato Negro es uno de esos que te obliga a mirar 2 veces lo que crees saber. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo un crimen, es un misterio que se tuerce 2 veces. Algunos dicen que los gatos negros ven lo que el resto no puede, que sus ojos reflejan los abismos y que su voz es un puente entre mundos. Esto es La Voz del Gato Negro, el lugar donde las historias paranormales cobran vida a través de Dani Maggie y Etna. La madrugada del 22 de septiembre de 2024, en un pequeño poblado del norte de la India, el silencio dentro de un internado parecía el de una iglesia abandonada, bastante espeso e inmóvil, solo roto por la respiración lenta de los 24 niños que dormían plácidamente en unas literas ordenadas como soldados. Entre ellos estaba Kristarf, un niño de 11 años que cursaba 2º grado en ese entonces. Tenía la piel morena, el cabello lacio y esa calma que adoptan los chicos que crecen lejos de casa, acostumbrados a la nostalgia de los internados rurales. Nadie imaginaba que esa noche, que empezó igual que todas, sería la última para él. Las investigaciones posteriores revelarían que no fue una tragedia repentina, sino la conclusión de algo más oscuro. Todo había comenzado semanas antes, cuando el fundador del colegio, un anciano obsesionado con rituales tántricos, empezó a repetir que la escuela necesitaba un impulso espiritual. Según la policía, estaba convencido de que la única forma de asegurar la prosperidad del instituto era sacrificar a un alumno, un niño pequeño, puro y que no estuviera contaminado por la rebeldía de la adolescencia. El internado ya tenía una larga lista de irregularidades. Solo tenía permiso hasta 5º grado, pero impartía clases hasta 8º. Y además, algunos vecinos habían reportado, entre comillas, actividades nocturnas que nadie se atrevió a denunciar. Esa noche, 5 adultos caminaron por el pasillo del dormitorio. No eran locos cualquiera que decidieron penetrar el recinto. Era nada más y nada menos que el fundador, su hijo, el director del colegio, el director académico y 2 maestros. Todos implicados, según los primeros reportes policiales. Se movieron con cautela, levantaron al niño de su litera y, aprovechándose del sueño profundo de este, lo sacaron al exterior. El aire estaba frío
y olía al agua estancada del pozo, donde, según los reportes de la investigación, señalaron que había preparado un altar improvisado, cuerdas enrolladas, pequeñas llaves metálicas, libros religiosos abiertos en páginas específicas, restos de velas, símbolos dibujados en el suelo. Todo eso sería confiscado más tarde. Los forenses revelaron un detalle escalofriante. Se presume que cuando comenzaron a rasurarle la cabeza como parte del ritual, el niño despertó. Fue un momento brutal porque cuando empezó a abrir los ojitos, vio las expresiones nerviosas de los adultos. Pero al verse fuera de su cama y no comprender qué estaba pasando, el pequeño se desesperó y empezó a gritar. Esos gritos angustiaron a los adultos. Lo que había comenzado como un ritual planificado se volvió una agresión torpe y desesperada. Y al intentar callarlo, uno de ellos, se presume que el director académico, le tapó la boca con un paño y los comenzaron. Hubo una fuerte presión en la zona del cuello, tanta que después el forense encontraría una clavícula fracturada y marcas claras de estrangulamiento. Como debe suponer, el ritual quedó a medias. No lo completaron, solo quedó la violencia. Cuando el niño dejó de moverse, los 5 hombres lo llevaron de regreso al dormitorio. Lo acomodaron en silencio en su cama, como si hubiera exhalado su último aliento mientras dormía. Le pusieron la manta encima y uno de ellos dejó una mochila a un lado, como si ese detallito fuera a convencer a alguien de que nada había pasado. Al amanecer, los otros niños lo encontraron inmóvil. Avisaron al personal y el director apareció de inmediato, fingiendo sorpresa y angustia, digno de un Oscar. Llamó al padre del pequeño y le dijo que su hijo se había enfermado gravemente durante la noche y que él mismo lo llevaba al hospital de Agra en su coche. Pero el padre sospechó y supo de inmediato que algo no cuadraba. Según la denuncia, lo interceptó en la carretera y al abrir la puerta trasera, vio a su hijo inmóvil, frío y con la mochila todavía allí. En shock, solo se pudo preguntar, ¿por qué llevaría la mochila de un niño que estaba enfermo? Esa pregunta fue el hilo que desarmó toda la mentira y procede a llamar a la policía. La autopsia llegó pocas horas después y fue concluyente: muerte por fuerte compresión en el cuello. Por ningún lado decía que tuvo alguna enfermedad o presentó fiebre. Solo reveló una cruel violencia. Todo encajó entonces con otra pieza que surgió de la investigación. El 6 de septiembre, 2 semanas antes, los mismos hombres habían intentado tomar a otro niño del internado, un chico de 9 años. El intento falló porque el menor despertó estando en la litera y comenzó a hacer ruido. Tuvieron que abortar la misión. Cuando eso se supo, la historia explotó como un meteorito en los medios locales, periódicos, agencias, canales de televisión. Todos hablaban del niño sacrificado para la prosperidad de una escuela. Los titulares no exageraban. Había pruebas físicas, un altar, objetos rituales, confesiones preliminares. Los 5 implicados fueron detenidos en medio de protestas, vigilias y un miedo antiguo que regresó a varios pueblos del norte de la India. El miedo
a supersticiones que nunca había muerto del todo. El padre pidió justicia inmediata. Exigió la pena de muerte para todos. Ante las cámaras, con la voz quebrada pero firme, dijo que su hijo lo tomaron dormido, lo golpearon, le rompieron la clavícula y lo despidieron de la vida como a un animal. Durante varios días, el caso pareció claro, brutal, atroz, pero claro, hasta que dejó de serlo. Por casi un mes, la narrativa dominante fue la de un ritual macabro, 5 adultos, una superstición arcaica y un niño sacrificado en nombre de la prosperidad. Pero en India es un país donde la verdad rara vez descansa, donde las historias con poder de por medio siempre tienen doble fondo. Y este tenía un corazón oculto, latiendo en lo profundo. A finales de octubre, todo empezó a girar. No fue un anuncio oficial, fue un rumor, un murmullo dentro de la comisaría, seguido por una pequeña filtración en un diario local. La policía reevalúa la participación de los detenidos. No parecía gran cosa. Nadie imaginó lo que venía. La policía anunció que el verdadero asesino del pequeño no eran los 5 adultos, era otro niño. Un adolescente de 13 años, estudiante de 8º grado en el mismo internado. La noticia cayó como una piedra grande en un lago tranquilo, no por el impacto, sino por las ondas que generó. Según la policía, tras volver a interrogar a alumnos y maestros, encontraron inconsistencias en las declaraciones iniciales. El muchacho, finalmente, habría confesado, una confesión que, aseguraron, coincidían con nuevas evidencias. El motivo que presentaron fue tan desconcertante que nadie supo si reaccionar con incredulidad o con rabia. Según el adolescente, quería cerrar la escuela, quería que la institución colapsara, que la clausuraran y que los padres retiraran a los internos para que la policía interviniera. Y pensó, según esta nueva versión oficial, que hacerle daño a un compañero sería suficiente para provocar ese caos. El menor fue arrestado el 16 de diciembre de 2024 y enviado a un centro juvenil. La policía, con tono solemne, dio por válida su confesión. Y acto seguido retiraron los cargos de asesinato contra los 5 adultos, alegando que no había evidencia material que respaldara sus confesiones anteriores. Este caso dio un giro de 180 grados y nadie estaba preparado para eso. El primero en alzar la voz fue el padre del niño. Dijo, 2 meses después, y aún no sé por qué desuscribieron de la vida a mi hijo. Y ahora espera que crea que, en un dormitorio con 25 niños, un solo chico de 13 lo hizo, sin que nadie escuchara nada. La pregunta cayó como un peñón en la opinión pública. La duda ya estaba sembrada, pero el padre fue aún más lejos. Y justo después de que cambian al oficial a cargo, justo entonces aparece un sospechoso nuevo. ¿Qué quieren que pensemos? El oficial principal había sido trasladado días antes del cambio de versión. Demasiada coincidencia para un padre que ya no creía en coincidencias. La familia del director, ahora exonerados, reaccionó con una mezcla extraña de alivio y devastación. Sí, está libre de culpa, pero el daño está hecho. Un primo declaró a la prensa, nos destruyeron la vida. Cualquier día
esto le podría pasar a ustedes o a mí. Su reputación se pulverizó, el colegio cerró, las familias lo señalaron en las calles. Algunos muros amanecieron con insultos pintados. Y ahora la policía solo decía, parece que fueron inocentes. Demasiado tarde, dijo el primo del director. La prensa devoró cada fragmento del giro inesperado. Como de esperarse, los titulares cambiaron de tono. De sacrificio humano en una escuela de la India a adolescente investigado por el asesinato de un niño en una escuela. Pero algunos medios, sobre todo los internacionales, comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que todos los objetos rituales hallados cerca del pozo, tan específicos y tan comprometedores, hubieran perdido de pronto toda relevancia? ¿Quién los colocó ahí? ¿Por qué estaban exactamente en el lugar donde la policía había dicho que el ritual se inició? La versión oficial tambaleaba, pero seguía siendo la versión oficial. El adolescente fue acusado ante un tribunal de menores, y los hombres adultos quedaron en teoría solo involucrados en encubrimiento por mover el cuerpo, según la nueva narrativa. Ninguna autoridad explicó por qué en un inicio hablaron de un ritual, de un intento previo al 6 de septiembre, de confesiones, de evidencias físicas, para después negarlo todo. La gente del pueblo ya había tomado postura, y la historia del adolescente no convencía a nadie. Varias personas dijeron a cámara que este giro olía a presión interna, a encubrimiento, incluso a corrupción policial. Y así quedó la India, observando un caso que ya no era solo un crimen, sino un espejo roto, donde cada fragmento ofrecía una verdad distinta. Y así terminó uno de los casos más inquietantes que hemos contado. Un niño arrebatado en la oscuridad, una escuela que escondía más sombras que paredes, una investigación que cambió de rumbo como si alguien hubiese girado el timón desde abajo. Y dos versiones que hoy siguen enfrentadas, como si la verdad estuviera partida en dos. A veces, los crímenes no solo revelan la maldad humana, sino también las grietas de los sistemas que deberían protegernos. El nombre de Kritar no se olvida. La pregunta de qué ocurrió realmente esa noche, tampoco. Si esta historia te estremeció, te hizo pensar o te dejó esa sensación de inquietud que solo dejan los casos reales que parecen imposibles, dale me gusta, porque eso nos ayuda a que más personas descubran estas investigaciones. Síguenos, porque cada semana desenterramos un caso nuevo, uno más oscuro, uno más extraño, más difícil de creer. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál versión crees tú? ¿La del ritual? ¿La del adolescente? ¿O crees que la verdad todavía no ha salido a la luz? Yo soy la voz del gato negro y te espero en nuestro próximo capítulo, donde volveremos a caminar juntos por ese borde delgado entre la realidad y lo imposible.